Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que los fósiles proporcionan esas evidencias tangibles y directas sobre las formas de vida que habitaron nuestro planeta en épocas pasadas. Permiten a los científicos rastrear y comprender la evolución de diversas especies, revelando cómo han cambiado y también se han adaptado a lo largo del tiempo. Los fósiles son utilizados para datar y correlacionar las diferentes capas de rocas y sedimentos de la Tierra. Esta datación relativa y absoluta ayuda a los geólogos a establecer la cronología de eventos geológicos y paleontológicos en la historia de la Tierra. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con esto que acabo de mencionar, y es que este año se han descrito algunos fósiles de la Tatacoa y la evolución paleobiogeográfica de los organismos terrestres en el trópico. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenido, Carlos Alberto. Es un gusto saludarle para hablar de un tema tan interesante. Claro que sí, Marian, el saludo cordial para usted, para los amables oyentes de Nuestro Oxígeno. Qué rico hablar de paleontología, que nos enseña la fragilidad de nuestros ecosistemas a lo largo de la historia del planeta. Y hoy tenemos 3 investigadores, el profesor Aldo Rincón y el semillero de investigadoras en paleontología, Catalina Serra y Paola Guarín. Recordemos que este tema de la paleontología trae mucha información del pasado al presente y por eso nos actualizamos hoy con ellos. Saludo cordial, Juliet. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, el día de hoy nos encontramos con 3 invitados muy especiales, principalmente el profesor Aldo Fernando Rincón. Él es geólogo de la Universidad Nacional de Bogotá y actualmente profesor de paleontología de la Universidad del Norte en Barranquilla. Se dedica a investigar y describir el patrimonio paleontológico del norte del país y del Caribe. Desafortunadamente, como dice el profesor Aldo Fernando Rincón, desconocemos lo que está debajo de nuestros pies. Ellos han descrito dinosaurios del Perija, organismos encontrados también en la Tatacoa, en Huila. Además, sus estudios incluyen los fósiles que se colectaron a lo largo del Canal de Panamá durante la ampliación y el relleno sanitario de Doña Juana, al sur de Bogotá. También nos acompaña el día de hoy Paola Guarín y Catalina Serra. Ellas son estudiantes de geología, están en su último semestre y son semilleros investigadoras en paleontología, quienes nos estarán narrando acerca de sus conocimientos también, sus investigaciones y trabajo en comunidades con todo lo referente a los cuerpos fósiles y demás. Así que principalmente, profesor Aldo, les damos un cordial saludo y bienvenidos. Muchísimas gracias por esta nueva invitación y pues sí, muy contento de poder venir a transmitir lo que hemos aprendido con los semilleros aquí en el Caribe. Profesor, pues para nosotros un privilegio tenerle a usted y al semillero de investigadoras en paleontología de su universidad. Muchas veces ustedes como investigadores descubren cosas como muy interesantes, hacen sus publicaciones, pero en este programa queremos amplificar estos descubrimientos, estas investigaciones en un lenguaje sencillo. Cuéntenos, por favor, profesor, qué están investigando, qué están descubriendo, porque la paleontología, la geología y muchas otras ciencias se unen de una manera interdisciplinaria para entregar información valiosa del pasado en el presente. Colombia es uno de los países más diversos del trópico. Sin embargo, nosotros desconocemos casi que por completo, digámoslo así, nuestro legado y de dónde venimos. Y ahí es importante, ¿por qué? Porque los fósiles nos permiten a nosotros, los científicos, tratar de entender cómo ha evolucionado, digámoslo así, el continente durante diferentes intervalos de tiempo. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque eso nos permite a nosotros ir con la comunidad, explicarle a la comunidad cómo se forma un fósil. Sin embargo, aquí en Colombia no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque la comunidad no, digámoslo así, no tiene acceso
a esa información. Y ahí es donde tanto Paula Guarín como Catalina Serra desarrollaron proyectos en los cuales ellas lo que hacen es ir y llevarle esos fósiles a esa comunidad y explicarle pues digámoslo así, a los niños cómo es que interactúan los fósiles con los adultos y toda la información que ellos pueden extraer de ese fósil. Profesor, cuéntenos un poquito acerca de lo que ustedes han estado haciendo en el desierto de la Tatacoa, qué han encontrado, pero también por qué a veces a las comunidades les da ese miedo de que se busque, de que se haga investigación y por qué algunas personas pues no están de acuerdo con esto. ¿Cómo han trabajado ustedes? ¿Cuál ha sido ese aporte que ha hecho este semillero para poder llegar a estas comunidades, contarles de los proyectos y que se pueda realizar toda esta investigación? Bueno, la idea es relativamente sencilla. Los fósiles, o sea, todo el patrimonio paleontológico le pertenece a la nación. El Servicio Geológico Colombiano es el que, digámoslo así, el que revisa todos esos procedimientos. Sin embargo, la comunidad tiende a desarrollar como algún tipo de confusión. Ellos piensan que esos fósiles les pertenecen. Sí estamos de acuerdo y eso genera, digámoslo así, varios conflictos. ¿Por qué? Pues porque la gente, número uno, no saben cómo se colecta, número dos, los guardan como si fueran fósiles espectaculares, número tres, los tienen ahí por décadas, por años y eventualmente esos fósiles llegan a colecciones. Cuando los fósiles llegan a la colección ya se perdió un montón de información, porque no se sabe ni dónde se colectó, ni quién lo colectó, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo con los talleres que están haciendo tanto Paula como Catalina es tratar de fomentar en la comunidad que ellos traten de preservar toda esa información cada vez que encuentren algo. Obviamente ellos no van a saber qué tipo de muelita es, ni qué tipo de molar es, ni qué tipo de huesito es, pero se les puede explicar cuál es la información básica que se debe colectar al momento de un hallazgo. Cuando nosotros podemos tener acceso a esa información básica, a nosotros nos sirve un montón porque podemos reconstruir lo que ocurrió en la Tierra. Profesor Aldo Fernando Rincón, usted nos comentaba que las comunidades andan algo confundidas con el patrimonio paleontológico y quisiera preguntarle a uno de sus semilleros, a Catalina Serra, ¿cómo es el tema del acceso a las comunidades desde su experiencia? Acerca de el acceso a las comunidades, generalmente buscamos alguna institución que nos permita realizar nuestras diferentes actividades. No sé si ustedes sabrán, realizamos varias actividades. La mayoría la hicimos en zonas rurales con comunidades que no han tenido un buen acceso a la educación y es más importante que ellos conozcan porque son zonas de bastante interés académico. Entonces nosotros nos acercamos a las diferentes comunidades y por medio de algunos talleres les enseñamos sobre qué es el patrimonio paleontológico, qué es un fósil, que es importante porque generalmente no les queda mucho lo que nosotros les enseñamos, pero siempre les queda qué es un fósil. Y pues a partir de eso ya podemos realizar otros tipos de actividades investigativas, poder ir a campo. Después de realizarlo, es más fácil con las comunidades acercarnos y que no sean tan reacios hacia nosotros poder investigar un poquito más en su tierra. Vamos a preguntarle con el saludo cordial a Catalina Serra, ¿por qué se decidió por la geología? Usted es estudiante de último semestre junto con Paola Guarín y ya pertenecen al semillero de investigadoras de paleontología. Están haciendo paleontología social, están en contacto con las comunidades. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan? Hablemos un poco de la experiencia en sí. Bueno, respondiéndole la primera pregunta, a mí toda la vida me ha gustado la ciencia y investigar, pero generalmente para los niños es muy difícil poder acceder a ese tipo de información y siempre es bastante complicado. Entonces, con las redes sociales, internet, han habido personas que buscan enseñar de una manera más fácil a las personas que no están en este gremio y no conocen los tecnicismos, todo sobre la ciencia. Y me pareció bastante interesante, entonces yo decidí que esta era mi carrera y yo quise, pues así como me dieron a mí la experiencia, dar la experiencia a otras personas. Entonces, el ir a acercarme a las comunidades, más que todo a los niños, es bastante grato
puesto que, por ejemplo, ya en una zona donde nosotros fuimos hace un buen tiempo, yo volví a ir a hacer las actividades, los talleres, y se notó que después de realizar el taller inicial, los niños tenían un mayor interés, ya sabían que era un fósil, me mostraban los fósiles que ellos encontraban en sus patios, y ya ellos eran como que más activos a poder conocer los diferentes temas que nosotros les enseñamos. Y siempre lo buscamos hacer de una manera que no sea tan técnica y que sea más interesante para ellos mismos. Qué importante esto que nos menciona Catalina Serra, porque definitivamente, oyentes, pues esto invita a los niños de estas zonas tan alejadas de la zona rural a que se interesen en su momento por estudiar esto tan interesante. Paola Guarín, bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Para nosotros es un gusto y un privilegio que usted también, quien es parte de este semillero, nos acompañe. Cuéntenos usted también cómo se interesa por estudiar este tema y cómo nació en usted ser parte del semillero, y por favor, también cuéntenos un poquito de lo que ustedes ahora están investigando y cómo ha sido ese enlace con las comunidades. Hola Marian, hola Carlos, muchas gracias por invitarnos. Bueno, en lo personal yo me interesé por la geología debido a que era, por decirlo así, una carrera, como ustedes ya mencionaron, multidisciplinaria, donde podíamos tener conocimientos de muchas cosas. También en la parte paleontológica, más que todo porque me daba curiosidad saber qué era todo lo que nos podía enseñar un simple fósil. Y en mi caso personal, yo me interesé por los fósiles de megafauna, que son básicamente los animales que durante mucho tiempo vivieron en nuestro territorio, pero que hoy en día se extinguieron completamente y que ahora en la actualidad solamente tenemos pocos ejemplares, como un elefante o una jirafa, y que de un momento a otro desaparecieron. Estos fósiles son los que a veces la comunidad encuentra en los patios de su casa o en los alrededores, y los que normalmente les llama la atención, pero no saben mucho de ellos. Paula, cuéntenos un poco sobre este trabajo de la paleontología social que ha tenido usted la oportunidad, junto con su compañera Catalina Serra, pues realizar con las comunidades. Hablemos de esta experiencia. Bueno, mira, Carlos, nosotras hemos ido a distintos colegios de ciertas comunidades para explicarles a ellos como la importancia del patrimonio paleontológico y geológico. Y en lo que hemos hecho en estas comunidades es tratar de transmitir nuestros conocimientos de una manera muy sencilla y fácil de entender, principalmente para los niños, porque los niños son como nuestra manera de llegar a la comunidad sin que ellos piensen que nosotros queremos quitarles algo que durante mucho tiempo han guardado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros vamos a las comunidades, realizamos distintos talleres. Entre estos talleres, pues, realizamos cómo hacer una chaqueta. Una chaqueta es básicamente enseñarles cómo es la manera adecuada de colectar un fósil. En este caso, pues, con vendas, agua, brochas. También les enseñamos con talleres de chocolate, que es la megafauna. Y los enseñamos cómo identificar las principales diferencias que tenemos entre los fósiles que ellos ven como animales que vivieron en el pasado y los animales que tenemos ahora en el presente. Esto que nos acaba de contar Paola, pues es bien interesante, y uno no se imagina cómo la geología pues tiene todo este enlace con el trabajo social. Profesor Aldo, yo le quiero preguntar a usted acerca del Great American Biotic Interchange, que es el gran intercambio biótico americano, y este es un evento biogeográfico importante que se dice ocurrió durante el Plioceno y el Pleistoceno, hace aproximadamente entre 3 millones y 0.8 millones de años atrás. Se refiere a un proceso de intercambio de flora y fauna entre las Américas del Norte y del Sur, después de que estas dos masas de la Tierra estuviesen separadas durante millones de años. Y se dice que antes del gran intercambio biótico americano, pues que las Américas del Norte y las del Sur estaban como conectadas entre sí solo por una estrecha franja de tierra en América Central conocida como el Istmo de Panamá, y que esto limitaba la migración y el intercambio de especies entre los dos continentes. ¿Cuáles pueden ser
profesor, algunos ejemplos notables de este intercambio en nuestro país. Vamos a tratar de elaborar un poco en los talleres que ha venido elaborando Catalina y Paula. Pensemos bien en las cabras. Las cabras son introducidas, o sea, se las trajeron de otro lugar. Y mucha de la gente, muchos de los campesinos de Colombia, ellos creen que las cabras son endémicas suramericanas. Para que me entiendas un poco mejor, digámoslo así, durante la evolución geológica de la Tierra, los continentes se separaron y pensémoslo así como si fueran dos poblaciones, o sea, en pocas palabras, dos tripulaciones de dos barcos. En un barco voy a tener Suramérica con un montón de organismos y en el otro barco voy a tener a Norteamérica. Sin embargo, no hay ninguna conexión. ¿Cuándo ocurre esa conexión? Cuando tú mencionas en la parte más tardía del Neógeno, más o menos hace 3.5 millones de años, ya la distancia que separaba a esos dos barquitos, o sea, el barco del sur y el barco del norte, era tan pequeña que algunos eran capaces de pasar nadando. Posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se levanta el Istmo de Panamá, ya tenemos lo que conocemos como el intercambio biótico norteamericano. Y es importante, ¿por qué? Porque si ustedes revisan un poquitico lo que nosotros tenemos en el país, vamos a darnos cuenta que cuando, por ejemplo, cuando vivía Perijasaurus hace 173 millones de años, no había ninguna conexión con Norteamérica y posteriormente, a medida que el tiempo va avanzando, vamos a tener cercanías, las cuales se van a encontrar muy cerca, aproximadamente entre 3 y 2, o sea, todavía eso está muy debatible. ¿Por qué? Porque las pruebas de ese cierre son muy difíciles de encontrar y eso es más o menos lo que estamos haciendo aquí en el Caribe. Todos esos fosilitos que están encontrando, tanto Catalina como Paula, nos permiten a nosotros precisar o tratar de obtener evidencias de esos intercambios. Catalina Serra, usted junto a Paula Guarín han ido a diferentes lugares a campo. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia y qué fósiles han encontrado pues en estos lugares donde ustedes han ido cerca a Barranquilla, donde había megafauna. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué restos fósiles han encontrado? Bueno, acerca de la megafauna, cerca de Barranquilla hemos ido a La Peña en Sabana Larga, un corregimiento de allá. Allá hay un museo paleontológico que se llama Museo Paleontológico de La Peña, también le dicen Mupapá. Y allá el director ya ha realizado varias actividades con la comunidad y la comunidad les ha facilitado al museo diferentes tipos de fósiles de la megafauna, como serían los gonfotéridos o los mastodontes o los criptodontes y muchos otros que son bastante importantes estudiar. Allá hemos realizado campos gracias a que la comunidad, como ya nos conoce, ya pues nos tiene, por decir así, un poquito más de confianza, hemos podido realizar campos que ha sido el trabajo que ha hecho Paula. También hemos ido a Magdalena en Tenerife y en Plato, donde también ha habido restos de otros fósiles de la megafauna y pues hemos visto que la comunidad siempre es bastante abierta después de ellos conocer y entender lo que nosotros estamos trabajando y para qué estamos trabajando, que no buscamos robarles nada y que los fósiles su único valor es un valor académico y para su estudio. Qué importante que la comunidad entienda esto. Profesor, amplificar esto es importante para la investigación, para la ciencia. Estaba viendo un poco sobre la paleontología y dígame si esto es verdad cuando se dice que del 100% de las especies que han existido a lo largo de la historia, el 99% han desaparecido. ¿La paleontología nos puede indicar cosas como estas, por ejemplo? Sí, señor. Desafortunadamente lo que dice es verdad. Sí, eso que menciona es lo que nosotros conocemos como los procesos que impiden que uno encuentre el fósil y desafortunadamente la preservación es muy baja. Por eso es que es tan importante tratar de acceder o de tener acceso a esos fósiles aquí en el Caribe. ¿Por qué? Porque aquí creo que se han dado cuenta que el calor es tremendo, la humedad es tremenda, todo crece muy rápido. Caso contrario, lo que ocurre en latitudes altas donde usted va a tener estaciones. O sea, hay un montón de diferencias que van a estar directamente relacionadas con la preservación de los fósiles aquí en el trópico. Y obviamente también hay función por la altitud, pero pues eso ya es un poco más complicado. Profesor, y estas investigaciones, digamos, escudriñando el pasado, las especies que existieron, que ya no existen, ¿qué información nos puede entregar para el presente?
Bueno, hay varios eventos. Por ejemplo, a ver, pensemos en uno famoso. Digámoslo así, aproximadamente hace 3.5 millones de años, la concentración de dióxido atmosférico era muy similar a la que tenemos hoy en día. O sea, en pocas palabras, creo que todos sabemos que cada día que ocurre, nosotros estamos elevando nuestra concentración de dióxido atmosférico y ya tenemos los mismos niveles que ocurrieron hace 3 millones de años. Eso es importante, ¿por qué? Porque uno puede estudiar el registro fósil y mirar la respuesta de esa comunidad a esa perturbación y tratar de mirar qué le pasaría pues a la Tierra en este momento. Es más o menos como para tratar de entender un poquito pues el alcance de lo que estamos haciendo. Sí, desafortunadamente muy pocas cosas se preservan. O sea, hay diferentes sesgos, por ejemplo, cuando uno habla de rocas marinas casi todo se preserva, cuando uno habla de rocas continentales ya los sesgos cambian completo. Pero sí, muy buena la pregunta. Profesor, yo quiero que por favor continuemos un poquito con lo que usted nos estaba explicando hace un rato de lo que fue ese gran intercambio biótico americano. También se dio el tema de la competencia, digamos, pensando en que probablemente llegaron nuevas formas de vida que no lograron competir con las que ya estaban y por eso se llegó a la extinción. De pronto la que pueda ayudarnos un poco con esto es Paula, pero vamos a hablar un poquitico de las principales causas. La principal causa es obviamente cuando tenemos un intercambio vamos a tener, digámoslo así, gente de Colombia, digámoslo así, de Sudamérica, a la cual llegan todos los norteamericanos. Y eso va a generar una competencia. Y esa competencia va a generar que tengamos una expresión, lo que nosotros conocemos asimétrico. Asimétrico que quiere decir que casi todo lo que era sudamericano desaparece. Lo único que se preservó es lo norteamericano. ¿Por qué? Porque aparentemente va a tener unas mutaciones, bueno, eso no a enredarme en esto, pero digámoslo así, venían más preparados para usar adecuadamente el ambiente. Pero obviamente todo esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no lo podemos decir si no tenemos los fósiles donde los debemos encontrar. En pocas palabras, si encontramos fósiles en colecciones, es muy complicado. Si encontramos fósiles en campo, podemos extraer mucha información asociada a ese fósil. Catalina, hablemos un poco de su experiencia, de este trabajo tan bonito que están realizando ustedes, especialmente con las comunidades, en lugares donde antes era muy difícil ir. Por ejemplo, Tierra Grata era un tema, digamos, complicado, había algo de violencia y ahora ustedes pueden llegar a las comunidades, pueden compartir con ellas. Hablemos de esta experiencia de la paleontología social. Sí, claro. Nosotros lo que realizamos fue ir a las comunidades, más que todo en Tierra Grata, que fue nuestro eje central, ya que Tierra Grata es una TCR. ¿Qué es una TCR? Una TCR es un espacio territorial de capacitación y reincorporación que estableció el gobierno para las diferentes personas que se desmovilizaron después de la firma del acuerdo de paz. Entonces, Tierra Grata es una zona donde se reunieron muchos combatientes y excombatientas para poder reincorporarse y hacer diferentes actividades y poder entrar fácilmente a la comunidad y a la sociedad. Entonces, nosotros fuimos a realizar varios talleres. Paula ya mencionó uno que fue el de la chaqueta, pero el principal, que es como el más importante o el más interesante, fue el de unos moldes de chocolate de diferentes animales de la megafauna. Lo que realizábamos era explicarle a los niños y que ellos mismos pudieran coger esos moldecitos y armar, mirar como esta pata va acá adelante, esta patica va acá atrás. Entonces ellos armaban ese chocolate y podían mirar que ese animal que nosotros les decíamos que era un animal de la megafauna ya extinto, ellos podían compararlo con animales ya existentes, como lo son los perezosos o como lo son los caballos o los elefantes, que son animales que se asemejan mucho a otros animales de la megafauna que, pues como ya mencioné, ya están extintos. Ellos siempre, pues como es una actividad bastante sencilla, pues llegaban muy rápido a la conclusión de que esos animales sí se asemejaban a otras cosas. Generalmente llegaban a decir de que el animal de la era actual. Ya cuando ya nosotros le explicamos, pues ya ellos entendían que era un fósil, de que ya no existían. Y pues gracias a eso, pues ha sido más fácil poder acercarnos a esa zona, debido a que como es una zona, pues lo que nosotros decimos caliente o zona de conflicto armado,
pues ha sido más fácil realizar estudios, como habrá sido el poder estudiar más a fondo sobre el Perijasaurus, lo que hizo el profesor, que fue también encontrado allá en esta zona, Manaure. Y pues esas actividades no solamente se han hecho también en Tierra Grata, sino que, como ya mencioné, se realizaron en otras zonas del Caribe colombiano, lo realizamos en La Guajira, lo realizamos también en Magdalena, y no solamente en Tierra Grata, sino también fuimos a otros colegios que están en Manaure, y pues realizamos todo eso para que la comunidad pudiera entender, ya que los niños no solamente son más fáciles de que ellos entiendan porque nos basamos en lo que es la observación, y ellos pueden observar y es más fácil para ellos entender y nos dicen lo que ellos observaron, pues. Y ellos nos permiten pues acercarnos más que todo a los papás porque le llegan a sus casas y dicen, papi, yo ya aprendí sobre qué es un fósil. Cuando nosotros vayamos, el papá, aunque nos diga que no podemos entrar porque él no entiende, el niño dice, papi, ¿te acuerdas que yo te dije que es un fósil? Ellos lo estudian. Entonces es como la idea más que todo de realizar estos talleres, que la comunidad entienda y pues no sea tan reacia con el conocimiento. A Paula Guarín también quisiéramos preguntarle, para usted, ¿cómo ha sido la experiencia del acceso a estas comunidades después del conflicto? Bueno, Miriam, para mí el acceso de la comunidad ha sido relativamente normal, pero en algunas veces he sentido de que muchos niños no tienen como una idea de qué es un fósil o la importancia del fósil o sobre qué es la megafauna. Por ende, pues estos talleres de divulgación son muy importantes. En mi caso, mi proyecto de investigación era como explorar cuáles podían ser las posibles causas de extinción de la megafauna, tanto las hipótesis físicas como las hipótesis antrópicas como las hipótesis biológicas. Y una vez que nosotros realizáramos su respectiva divulgación, podíamos llegar a la comunidad y que estas mismas comunidades nos brindaran fósiles para su posterior estudio. Profesor Aldo, quiero preguntarle acerca de lo siguiente, y es que si las comunidades tienen tanto sentido de pertenencia por estos fósiles que ellos encuentran y no quieren que salgan de su comunidad, ¿usted cree que es viable hacer museos locales como un megaproyecto en Colombia, de todas las zonas donde hay fósiles? Personalmente yo opino que es posible. Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque ahí, digámoslo así, hay mucha gente muy, digámoslo así, muy esmerada tratando de recolectar fósiles y por lo general son muy ordenados. Desafortunadamente toca es como entrenarlos, explicarles a ellos que esos fósiles no les pertenecen a ellos, que son del Estado, pero ellos pueden simplemente, digámoslo así, generar un pequeño espacio donde ellos pueden mantener la colección bien. ¿Por qué? Porque si uno quiere crear una colección más grande, eso implica unos gastos demasiado grandes. ¿A qué me refiero demasiado grandes? O sea, un ejemplo, una chaqueta de yeso puede llegar a costar 500.000 pesos, que es simplemente un empaque ahí de yeso como cuando uno se rompe una pierna, pero o sea, eso cuesta plata. Entonces la idea es tratar de ahorrar todo eso para campo y tratar de mantener lugares con condiciones controladas donde se puedan mantener los fósiles. Obviamente la legislación es relativamente nueva, la de 2018, sin embargo, pues esperemos que en 5 o 10 años ya tengamos una infraestructura mucho mejor para tratar de entender qué es lo que ocurre, pues, sobre todo con los fósiles de nuestro país. Y entendiendo un poco la paleontología, los fósiles, todas estas investigaciones, pues vamos a entender el presente y también lo que puede venir en el futuro. Definitivamente, profesor Aldo, Fernando Rincón, la paleontología es muy, muy importante y sobre todo este trabajo interdisciplinario con geólogos, con profesionales de las diferentes disciplinas, con semilleros de investigadoras como Paola Guarín y Catalina Serra, pues de verdad que queremos felicitarles, agradecerles porque en un lenguaje sencillo podemos amplificar para conocimiento de las comunidades lo que significa investigar la historia, saber que podemos prepararnos como humanidad frente a los desafíos del cambio climático, que ya ha ocurrido en nuestro planeta en diferentes momentos, se puede registrar a través de los fósiles, a través del hielo, a través de tantas investigaciones que se han realizado
a lo largo y ancho de nuestro planeta, pero ahora este cambio climático, este calentamiento global va de una manera acelerado por la influencia del ser humano y todas las cosas que estamos haciendo, más las exógenas que pueden ocurrir en nuestro vecindario planetario o en el universo. Pero sí pienso que toda la información que se pueda lograr, que se pueda compartir con ustedes, los investigadores, pues la comunidad debe ser facilitadora, los líderes comunitarios. Y qué bueno este programa. Profesor, ahorita que se hablaba de esta actividad con los niños de chocolatinas, ¿usted recuerda alguna actividad cuando era niño y lo transportó, digamos, a esa época en que había un compartir y había chocolate también? Muy buena pregunta, ¿por qué? La idea de estos talleres surge de una actividad que yo experimenté cuando era muy joven. Yo tenía por ahí unos 6 o 7 años y tuve la oportunidad de hacer algo. Era como una bolita ahí de ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, es como una masita toda extraña que uno al final se come. Pero a mí me gustó tanto que yo la empecé a guardar. Y entendí que, o sea, cuando uno hace ese tipo de actividades, uno entiende los conceptos. ¿Por qué? Porque uno usa las manos para tratar de armar el fósil. O sea, eso me parece a mí que genera mucha, digamos así, mucha memoria y nos permite a nosotros los científicos transmitir el conocimiento. Porque cuando uno usa las manualidades para hacer cosas, es muy fácil que las recuerde. Si uno se mete y baja todo en Google, es muy difícil que uno se acuerde. Cuando uno hace las cosas manuales es muchísimo más fácil. Y a partir de eso es que surgió la idea de los talleres. Obviamente después crecí, me gradué, etcétera, pero cuando tuve la oportunidad de regresar, empezamos a trabajar con Carla Vaquero aquí en el Museo Mapuca en Uninorte, tratando de diseñar esos talleres. Profesor, para todas las personas que nos están escuchando y que les interesa muchísimo todo este tema de los fósiles, que les encantaría leer investigaciones que ustedes realizan, ¿dónde pueden acceder a ellas? O si una persona está escuchando este programa y es parte de una comunidad en donde se han encontrado fósiles, ¿dónde los pueden contactar? Bueno, aquí desafortunadamente gran parte de la bibliografía que nosotros producimos es en inglés. Sin embargo, en diferentes instituciones uno puede meterse a las páginas, ahí puede uno descargar, digámoslo así, la información en español. Pero sí, gran parte de lo que uno publica está en inglés. Sí no es que esté mal o esté bien, pero en realidad nos permite a nosotros estar a la misma altura que, digamos así, que Estados Unidos, que Europa. ¿Por qué? Porque ya uno, digamos así, se empieza ¿cómo se dice? A hablar de tú a tú. Cuando uno habla en español, pues siempre hay que pensar en un ¿cómo se llama? En un periodo en el cual hay que traducir eso y eso va a generar algún tipo de rezago. Pero sí, para buscar la literatura más actualizada toca en inglés o dependiendo de las instituciones, si es AFID, Uninorte o lo que sea, y van saliendo en las páginas web, van saliendo la versión un poco más destilada de la información. Otra cosa muy importante que estamos haciendo es los talleres. Los talleres, o sea, obviamente este ya es nuestra segunda ronda de talleres, pero la idea es de aquí en adelante tratar de, ya hemos pulido muy bien los talleres, ya tenemos las preguntas de activación, ya de aquí en adelante vamos a empezar, digámoslo así, a usar a los niños para que los niños nos defiendan de los papás. ¿Sí me entiendes? Porque los papás son los que llevan la negativa con uno. Los niños por lo general les interesa muchísimo saber qué es un fósil. Les interesa saber si estaba vivo, si estaba muerto, qué tipo de ambiente era, pero la importancia es tratar de que los niños le digan a los papás que ese fósil nos va a permitir a nosotros tratar de entender cómo ha variado la concentración del dióxido atmosférico, que ahí es donde todo se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, nosotros ahora estamos experimentando una concentración muy alta de dióxido atmosférico, pero en el pasado también existía. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Y eso nos permite a nosotros, mejor dicho, si entendemos lo que ocurrió antes de que nosotros apareciéramos, podríamos estar preparados para estar más listos cuando ocurra lo peor, que es lo que va a venir posiblemente en el futuro. Queremos agradecer a ustedes, a los investigadores, a usted, profesor. Felicitaciones por este gran trabajo junto con sus estudiantes, a las nuevas geólogas Paola Guarín, muy dedicada a la megafauna, y también a Catalina Serra, también pues compañera de Paola Guarín en el último semestre de geología. Deseamos que muy pronto logren el título, ya son investigadoras en paleontología, pertenecen a este semillero importante de esta universidad
Y de verdad, profe, felicitaciones. Felicitaciones a sus alumnas, felicitaciones por la investigación, por el trabajo con las comunidades y a las comunidades. Gracias, gracias por abrir las puertas a los geólogos, a los paleontólogos, a los investigadores, compartir conocimientos, conocer un poco el entorno, porque realmente la paleontología nos trae muchos beneficios y son variados. Nos permiten entender la actual composición, la biodiversidad y también la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, la biogeografía, que ha aportado pruebas indispensables para la solución de dos de las más grandes controversias científicas del pasado siglo: la evolución de los seres vivos y la derivada de los continentes, y además ofrece herramientas para el análisis de cómo los cambios climáticos pueden afectar al conjunto de la biosfera. Además, la paleontología nos ayuda a reconstruir los organismos que una vez existieron en nuestro planeta y a estudiar su origen, evolución, filogenia, relación y la lamentable extinción. También nos permiten desarrollar hipótesis o especular sobre el origen y la potencial presencia de vida en otros cuerpos celestes. Gracias, profesor. Lo mejor de lo mejor para usted. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues a todos mis colegas por venir a acompañarnos. Ha sido una experiencia única y espero poder volver a repetirla. Por acá lo esperamos. A usted también, Paola Guarín, gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Catalina Serra, gracias. Muchas gracias también. Espero pues más adelante poder compartirles más de nuestras investigaciones. Por aquí las esperamos. Muchísimas gracias por esa paciencia que nos han tenido. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.